bendiga. Y cada vez que me trae dinero, yo iba tachando, sacándolo de Dios y tachando esa deuda. Hasta que dije, Señor, cuando termine esta deuda, entro en el pacto del 10 de ofrenda y el 10 de 10. Y así fue, prontamente salí de eso. Y dije, ahora me toca cumplir. Desde ese tiempo estoy dando 10% de ofrenda, 10% de 10. Además de inversión, un 2%. Y el Señor me ha bendecido grandemente, porque en el negocio, los clientes, yo tengo hasta que detener, o sea, suspender un poco, porque al hacer compras muy grandes también me puedo guiar mucho. Y siempre hay clientes que me compran. A veces la gente dice, la cosa está difícil, hay gente que negocia y dice, no se está vendiendo nada. Pero yo, para la gloria de Dios, siempre vendo. Y otra cosa es que entonces yo sacaba, a veces, bueno, me deben tanto. Cuando me paguen voy a pagar los productos, voy a sacar el bien de ofrenda. Y cuando me pagaban, y que el día de pagar el producto estaba ahí. Yo tenía que agarrar todo lo que me pagaban para pagar los productos. Y dejaba lo de Dios para después. Después yo me puse a reflexionar y dije, no puedo, lo estoy haciendo mal. Tengo que sacar primero lo de Dios, aunque crea que no me va a alcanzar para el pago. Empecé a hacerlo así, saco primero lo del Señor, cada semana, porque yo vendo y cobro semanal. Cada semana lo primero que yo recojo, lo primero que hago es sacar el diezmo y lo ofrenda. Y luego, si no alcanza para pagar, lo dejo ahí, lo pongo en las manos de Dios y hasta ahora siempre ha estado a tiempo para el pago. Así que le doy gloria a Dios por eso. Y invito a los hermanos, así están un poco confundidos con eso, como estaba yo antes, que lo hagan así, que hagan un pacto con Dios, que confíen en Dios, porque Dios es grande y misericordioso. En Dios confío. Amén.